Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Pláticas de Salida. Una serie de conversaciones, perdón, ya una vez más los nervios me traicionan. Una serie de conversaciones con artistas donde platicamos acerca de sus procesos de salida. Mi nombre es Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega, quien les va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Melvin? Hola, Papka, ¿cómo estás? Hoy estamos felices de estar con Papka Segura, que nos acompaña para hablar un poquito de su trabajo. Y lo presento rapidísimo. Papka estudió cuatro cosas. Estudió en la Escuela de Fotografía Nacho López, en el Centro de la Imagen. También hizo el programa de fotografía documental y fotoperiodismo en el ICP. Y bueno, su trabajo ha sido publicado en un montón de revistas y periódicos, como el Private Magazine de Italia, el Berges Tinden Newspaper de Noruega, Color Magazine en Italia, y bueno, un montón de otros lugares. Ha participado también en diferentes exhibiciones colectivas en México, España, Nueva York, Francia, China, y ha sido beneficiario de los programas de apoyo para estudios en el extranjero del FONCA para jóvenes creadores y también del Sistema Nacional de Creadores. Y también fue coordinador del Departamento de Educación del Centro de la Imagen. Entonces, pues Paca ha hecho de todo y nos da mucho gusto tenerlo por acá para que nos platique un poquito de su proceso. Y como dijimos, bueno, como platicamos hace ratito, pues podríamos empezar hablando de tu proceso de trabajo para llegar a generar estas imágenes fabulosas de A Particular Windy Day, ¿no? Que es una serie muy, muy bonita, que se liga junto con otras series. Y nos estabas platicando justo un poquito antes de empezar cómo vas como agrupando distintas series en una sola, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pocola, Melvin, Miguel, por la invitación. Pues sí, un poco ante la invitación que amablemente me hicieron, pues pensé en estas opciones que hay de cuando uno, digo que es el objetivo principal, ¿no? De hablar sobre las posibles salidas que tiene la fotografía o lo fotográfico. Y pues bueno, justamente pues en esta exposición que sucedió en la Galería Gil Zárate, que se llamó Sobre la Resonancia, pues fue una suerte de ejercicio donde pues ya había cosas que yo tenía, pues digamos, de alguna manera asimiladas, ¿no? Cosas que yo quería intentar y otras que pues me iba a arriesgar a experimentar, ¿no? Y pues en ese sentido, por ejemplo, pues esta especie como de constelación de imágenes, ¿no? Que se ve en una de las esquinas, con diferentes tamaños, es una cosa que siempre me ha interesado, ¿no? Como la escala de la imagen y cómo estas diferentes escalas dialogan entre las mismas imágenes, aparte de pues el contenido de la imagen, ¿no? Eso digamos que pues sería una parte que, como decía, ya tenía más o menos asimilada, o el hecho de que no tuvieran marcos, por ejemplo, ¿no? Que ya había sucedido en otras exposiciones, pero por ejemplo las cajas de luz, que implicaba un trabajo pues más elaborado, por un lado más de precisión por la conjunción de imágenes que hay, y pues desde luego la estética que literalmente enmarca estas imágenes, ¿no? Y bueno, pues es este proyecto que yo nombré A Particular Windy Day, que como hablábamos hace ratito, pues ciertamente se le dice proyecto, le digo proyecto para contextualizarlo en ciertos circuitos, pero que en realidad mis preocupaciones sobre la imagen fotográfica y cómo se vinculaba a otras disciplinas como el dibujo, el video, lo objetual, pues tienen que ver más con ideas que se van, como decía hace rato, ramificando y van tomando ciertas formas, ¿no? Entonces, de tal manera que tanto esa exposición como lo que sucedió muy pronto en el tiempo, un poco tiempo después de esa exposición en la Bienal de Fotografía del 2016,
pues es una modificación del proyecto, ¿no? Y bueno, pues el proyecto ha tomado diferentes formas. A veces es un poco más editorial, a veces es más objetual, pero siempre creo que ha estado en mi cabeza esta idea de ver a la fotografía o la exposición de estas ideas como una instalación, ¿no? Y pues en ese sentido me parece que la imagen, la materialidad de la imagen es muy importante, ¿no? O sea, la experiencia que pueda tener el espectador ante las imágenes me resulta interesante de esa manera, ¿no? De manera presencial, ¿no? De manera material. Claro. Y, por ejemplo, ahorita pensando justo en la resonancia de los cuerpos, tenías sí las imágenes que iban a pared, tenías las que estaban enmarcadas, tenías las cajas de luz, también había algo de dibujo en la pared y también había un pequeño video. ¿Cómo o sea, bueno, además de este proceso de trabajo en el que a lo mejor vas haciendo como acercando, digamos, estas series una a otra, ¿cómo haces también para tomar esas decisiones de decidir esta va a la pared enmarcada, o esta va a la pared pegada y pequeñito, o sea, estas decisiones ya un poquito más como en el momento de montar, cómo decides, ¿no? ¿Por qué no todas lineales al mismo tamaño? Sí. Sí, bueno, en este caso en específico, pues el diálogo curatorial, ¿no? Se dio con Iván Ruiz, ¿no? Como curador. Y bueno, pues en este diálogo se toman ese tipo de decisiones, aunque sí debo decir que, pues que yo recuerdo una de mis primeras exhibiciones ya hace varios años. Mi planteamiento era precisamente, quería romper con la línea horizontal de una exhibición fotográfica, ¿no? Porque me parecía como muy lógico digamos que pues yo también pertenezco a una generación que se dedicó fotográficamente de manera análoga. Entonces, en el proceso de editar tus imágenes, muchas de las veces pues esparcías estas imágenes sobre una mesa o las colocabas sobre una pared, o la mayoría de las veces sobre una mesa. Y entonces al ver al mismo tiempo todas estas imágenes, me generaba o entendía yo que las imágenes no solamente se comunicaban de esta manera horizontal como si fuera un enunciado, ¿no? Aunque ciertamente estamos enunciando de alguna forma, sino que también había una comunicación entre las imágenes pues de manera vertical, de manera diagonal, y que inclusive la experiencia de ver las imágenes como grupo, como una constelación, le daba, pues llamémoslo así, como la libertad, ¿no? Al espectador de decidir por dónde empezar a hacer una lectura de todas estas imágenes, ¿no? ¿Cómo acomodarlas? ¿Qué tamaños, etcétera? Pues bueno, sí son decisiones que digamos corresponden pues a mi propio imaginario, ¿no? A mi manera de pensar cómo asociar elementos dentro de las imágenes o inclusive estructuras. Digamos que hay una parte donde las imágenes se pueden asociar a partir de lo formal, a partir de, por ejemplo, gamas cromáticas o estructuras, inclusive geométricas dentro de la imagen. Pero también hay una parte que siempre me ha interesado mucho, pues metafórica, ¿no? Donde esa relación empieza a convertirse o te genera una especie de tercera imagen en la cabeza, ¿no? Claro. Y bueno, pues es una especie de diálogo que tiene uno con las imágenes como creador, como fotógrafo, como parte del proceso de editar tus imágenes, y que después eso lo pones en diálogo, como decía hace rato, en este caso con un curador como Iván Ruiz, ¿no? Y de manera parecida sucede en la Bienal, porque hay un jurado, y específicamente en esta Bienal, pues hubo una curaduría, ¿no? de exhibición, y entonces también sucede un diálogo y hay una situación distinta, porque pues ya no eres tú solito, ¿no? Ya no es una exhibición individual, sino es
eres parte de una exhibición colectiva, y entonces tienen que tomar decisiones como fue en mi caso, de acotar, ¿no? La extensión de las piezas, la escala, ¿no? Y por eso termina siendo una pues pequeña instalación donde hay 2 cajas de luz y un libro que contiene pues estas diferentes imágenes, que inclusive algunas de ellas o varias de ellas aparecen en la pared en la galería de Gil Zárate, ¿no? Yeah. Claro. Y justo en estas ediciones que haces de tu obra, ¿cómo ha sido tu proceso de experimentar, sobre todo en los fotolibros? Hemos visto que algunos los haces en láser, otros los haces en rizo. ¿Qué ventajas, qué desventajas o de qué te ha servido esta experimentación en diversas técnicas de impresión? Uh-huh. Bueno, pues históricamente la fotografía tiene como soporte casi intrínseco el papel, o más bien diría, ¿no? Intrínseco el papel, casi intrínseco la publicación editorial, y entonces, pues también desde hace tiempo me ha interesado esa forma, y en esa exploración, pues he pasado por unas cuantas cosas. Como decía hace rato, pues pertenezco a una generación que todavía se educó de manera análoga, y entonces no está incluido aquí, pero tengo un fotolibro, por ejemplo, hecho de impresiones plata gelatina, de un papel que ya no existe, ¿no? Un papel de peso sencillo, de fibra, de Kodak. Y entonces, bueno, es un libro que, independientemente de lo que significa para mí como parte de mi educación y de mi proceso de aprendizaje, de crecimiento, pues digamos, por evolución del medio, pues ha resultado en una pieza única, ¿no? O sea, ya no hay manera de encontrar ese papel, de replicarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, adquiere un valor muy específico, ¿no? Pero también yo diría que al mismo tiempo, en estos procesos análogos, pues era común que usáramos una fotocopiadora Xerox para hacer fotocopias de las imágenes y poder jugar con los dummies, con la edición, y pues de repente te dabas cuenta que para ciertas imágenes esa estética de alto contraste, del carbón sobre el papel bond, completamente quizá alejado de esta idea del fine art print, pues tenía su estética, ¿no? Y que es igual de valiosa, ¿no? que el otro extremo, ¿no? Que como el que decía hace rato, ese papel de fibra único que ya no existe, ¿no? Entonces, digamos que me interesa la materialidad de la imagen en el papel. Me interesa mucho ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, recuerdo ahorita imágenes que llegué a ver en una exposición de Gerhard Richter, este pintor alemán muy importante, y él pues pinta, aplica óleo, acrílico sobre imágenes fotográficas que fueron impresas químicamente, ¿no? Todavía es papel que se procesa químicamente, papel cromático, y es bien interesante ver cómo esa capa donde está la gelatina que contiene en una primera instancia los soludos de plata, que después se vuelven pigmentos fotográficos, le da una separación a la imagen de la superficie. Es decir, el óleo queda estrictamente en la superficie, sobre la superficie de la imagen, y se alcanza a percibir cómo la imagen fotográfica está detrás de una capa, ¿no? Entonces adquiere un cierto volumen, adquiere algo muy escultórico, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de detalles, que definitivamente coincido con otros colegas que han estado en este mismo espacio hablando de sus procesos, coincido que el material, el papel, cómo se ve la imagen, depende, o más bien la decisión depende mucho de hacia dónde quiere llevar uno la lectura de estas imágenes, ¿no? Entonces, no sé si ya me estoy desviando demasiado, pero vamos, no. Digamos que una especie como de nostalgia con estas máquinas Xerox, que hasta donde tengo entendido ya
ya no funcionan, ya están fuera del mercado, ya no se producen tanto estos cartuchos, o por lo menos de manera comercial, ¿no? Que se hacía antes. Pues me parece que también hay una recurrencia a lo que es ahora la risografía, ¿no? Que no estoy seguro que sea exactamente lo mismo, pero vamos, es similar en la sensación, ¿no? Y concretamente el proyecto las imágenes que les mandé de este cuadernillo hecho con un taller en Córdoba, en Argentina, es el proyecto de Tía Canelo, una amiga, colega, pues que me invitaron a hacer un experimento con trabajo fotográfico y pues decidimos hacer este ejercicio de risográfico donde utilizamos únicamente 2 tintas. La tinta azul básicamente era una especie de subrayar, de meter en otra categoría a cierto tipo de imágenes, ¿no? Concretamente unos retratos de unos pájaros silvestres y domésticos que he venido haciendo, ¿no? De manera paralela y que son parte de la serie A Particular Windy Day, ¿no? Y que justamente el proyecto es A Particular Windy Day, pero esto que decía que son ideas que se van como ramificando, me permiten o me doy el permiso de nombrarlas de otra manera, ¿no? De jugar también con el lenguaje, ¿no? Y como el proyecto tiene una cierta relación bueno, no una cierta, tiene mucha relación con este tipo de arquitectura que está desapareciendo principalmente por culpa de la gentrificación de de las nuevas construcciones, ¿no? Pues genera una transformación en la ciudad y por eso pensaba yo en esta idea del hoyo, ¿no? Porque, pues, bueno, primero hay que tirar esa casa que la mayoría de las veces, o son las que me interesan, corresponden a una época modernista de la arquitectura mexicana, vernácula quizá, ¿no? Se derriba y queda un hueco ahí donde se va a construir este nuevo edificio. Y para mí esa imagen pues me genera sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, me genera una nostalgia, una rabia, ¿no? Porque son espacios que me parece que se diseñaban con mucha conciencia sobre el espacio mismo, sobre la luz en ese espacio, yo creo que justamente en este momento muchos desearíamos tener un pequeño jardín en la parte de atrás de donde estamos, o un balcón donde pudieras poner una mesa y unas sillas, ¿no? Y bueno, pues nuestros tiempos o los tiempos comerciales de la arquitectura no consideran muchas de las veces esto, ¿no? No digo que todos, ¿no? No digo que todos los proyectos, y además entiendo que pues la cosa tiene que transformarse, tiene que evolucionar, tiene que cambiar la ciudad, si no seguiríamos, no sé, en la época colonial, quizá en términos de arquitectura, ¿no? Y otra vez ya sentí que me estoy saliendo del tema, pero pues eso, ¿no? Que me interesa esa experiencia de lo matérico en las imágenes y que el libro o la editorial como soporte lógico, bueno, no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas diciendo el soporte lógico, porque desde luego que puede ir a la pared, desde luego que puede ser una proyección y volverse una cosa más intangible, el fotográfico, ¿no? Pero digamos que históricamente, ¿no? Es muy lógico que las imágenes vayan en un soporte editorial, ¿no? Como un libro. Y entonces, pues bueno, me interesa experimentar con con las posibilidades que tiene eso, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que decías justo yo me estaba acordando justo de este libro, nada más que ya me estaba acordando justo poquito antes de entrar y entonces no, ya no tuve oportunidad de preguntarte por él porque hubiera sido muy bueno tener imágenes de este libro y no me acordaba justo dónde lo había visto. Tenía como esta sensación como de, no recordaba si lo había visto como una pieza en alguna exposición o si lo había visto más bien en tu casa o si lo había visto como un producto terminado ya, como un libro publicado. Pero ahora que hablas justo del papel y todo esto, sí recuerdo como esta característica muy, muy bonita bueno, que ya al enterarte que es impresión en plata gelatina y además me parece que estaban como
no recuerdo si estaban pegadas una hoja a otra por la parte de atrás o si estaban como engargoladas, eso sí no me acuerdo, pero o sea, es decir, lo que me parece fabuloso de ese libro es que termina siendo un producto que podrías pensar que es un producto que o sea, el libro como un producto que se masifica, termina siendo una pieza única, además en un papel que ya no existe y termina siendo un objeto súper entrañable y añorable, ¿no? Es decir, para los que lo han visto, yo creo que todos los que lo han visto quisieran tenerlo, ¿no? Es una cosa así como... Y lo mismo pasa un poco con el de la Bienal, que cuando lo ves ahí sientes esta cosa me acuerdo que te dije, cuando vi el de la Bienal, te dije, oye, ¿y cuándo va a salir el libro? O sea, porque yo lo quiero, ¿no? Me dijiste, no, pues es que es uno, ¿no? Es ese, ¿no? Entonces, como que esta cosa también de este libro único, de este libro que está impreso, ya sea por ti o en un método que tampoco tiene ya tanta posibilidad de rehacerse o que no tiene un tiraje tan grande, también lo vuelve como un objeto de deseo. Claro. Bueno, pues, y que te digo que es completamente, pues, digamos, accidental, circunstancial. No fue intencionado, sino no se hizo pensando de esa manera, pero por un lado, creo que esto de que el libro de la Bienal iba a ser único, pues me refería más como de alguna forma son intentos o ensayos que he estado haciendo para cómo hacer una versión final, digámoslo así, de este proyecto de la partícula de ¿no? Donde ciertamente tengo problemas que resolver en el sentido de que hay imágenes que son muy objetuales, ¿no? Y pues desde luego que puedes hacer una foto de esos objetos y pues he estado haciendo, y de esa manera pueden convivir o vivir en un libro, ¿no? Pero también me interesa mucho esta parte del objeto, ¿no? O sea, es decir, lo escultórico de ciertas apropiaciones que he estado haciendo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, pues bueno, tenía el libro aquí atrás, en la cajita, no sé si la audiencia alcanza a ver correctamente, además mi cámara ya está chafeando. Pues bueno, esta es la cajita del papel y este es el libro, que bueno, no lo voy a poder mostrar correctamente, pero a ver, les pongo un ejemplo aquí rápidamente. No sé, por ejemplo, esto, ¿no? Sí, están unidas con un tape libre de ácido por la parte de atrás, en forma de acordeón, y esta manera, esta resolución me interesaba también porque y escuchando el otro día a Ramiro, ¿no? Como estos intereses sobre cómo un objeto que contiene imágenes se puede extender y ser otra cosa, ¿no? Justamente este libro me lo llevé a una residencia que hice ya hace un rato en Marsella, Francia, y al final tomamos la decisión de extender el libro, ¿no? Así sobre la pared, y curiosamente, pues bueno, regresé a esta línea horizontal que tanto había yo estado escapando de alguna manera. Pero vamos, al ser un libro que se extiende y de repente se convierte en una exposición, me convencía, ¿no? Pues de mantener esa, o de que fuera de esa manera, ¿no? Esta línea horizontal sobre un muro blanco, ¿no? Un cubo blanco, porque pues, daba un poco la vuelta también, ¿no? Y pues eso. Oye, y esta constante búsqueda de diferentes salidas, de que tienes una fotografía, que la puedes tener impresa en una risografía, que la puedes tener una copia, que la puedes tener en un papel algodón, esta constante exploración en algún momento termina, en algún momento dices, esta foto ya se va a quedar en esta técnica y en este formato, o es una exploración que es constante y que va cambiando expo con expo. Híjole, esa es una pregunta que siempre me ha costado mucho trabajo responder, ¿no? Porque a veces pienso que sí llega uno como a una conclusión final, pero después sucede pues que las imágenes reposan, uno reposa también de ellas, y entonces uno como que de repente se replantea cosas, ¿no? Y a veces me ha pasado varias veces que de repente uno recuerda imágenes y dice, ok, me gustaría esa imagen, ¿no? Experimentarla de esta manera, ¿no? En una impresión de cierto tipo, ¿no? Entonces, como que me desdigo, ¿no? Después
también va muy relacionado esto pues de los procesos de pensamiento que uno va desarrollando. En este sentido, pues pienso mucho, por ejemplo, en el trabajo de Robert Frank, que con unos amigos siempre decíamos que nos parecía que Robert Frank ya tenía como sus estampitas, ¿no? Y entonces lo que hacía con sus libros era estar, ¿no? Como cambiando las posibles combinaciones de estas estampitas, ¿no? Entonces, de una manera similar, siento que algunas imágenes van exigiendo otro tipo de cosas conforme también las vas recordando, ¿no? Porque sí siento que, o por lo menos para mí, de repente cierto tipo de imagen que a lo mejor ya tenía medio abandonada, en algún proceso de trabajo, la recuerdo, quizá por su estructura, quizá por su temática, y entonces me hace replantearme esta posibilidad, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido tengo un ejemplo aquí que en la carpeta del proyecto que se llama La biografía del unicornio, es una pieza que hice en colaboración con Luis Orozco, en un espacio alternativo que teníamos, que llamábamos el Instituto de la Haute Deschamps, y justamente con un espíritu muy lúdico decidimos hacer la biografía del unicornio, ¿no? Inclusive yo llamé a la fábrica que producía estas, no sé si todos sepamos qué es la biografía, algunos le llaman relieve, pero son estas estampitas de animales, ¿no? O de personajes que pues hacían, a mi generación, nos hacían comprarlas en la primaria para hacer una especie como de apuntes sobre el personaje o el animal, ¿no? En esta exploración me enteré de que desaparecieron un tiempo por el internet, porque los alumnos podían consultar a través de las redes esta información, pero me enteré que después la SEP pidió que se volviera a solicitar este tipo de materiales porque esto hacía que los alumnos hicieran un ejercicio muchísimo más tangible, ¿no? Y bueno, pues con un espíritu lúdico decidimos hacer la biografía del unicornio, y yo llamé a esta empresa y me dijeron, bueno, pues es que no podemos hacer la biografía del unicornio porque solo hacemos biografías de cosas que existen, ¿no? Entonces, bueno, nada más era como parte de la investigación, ¿no? Saber cuánto costaría mandar a hacer la biografía del unicornio y bajo qué criterios, condiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en el sentido de salida de la imagen, la primera parte de la exposición de la pieza es esta impresión muy grande en el papel más económico, pero suficientemente grueso para soportarse a sí mismo, ¿no? Colgado al muro. Y del otro lado de la pared había una descripción, un texto en vinil de lo que se había escrito sobre el unicornio, ¿no? Y en una segunda parte, lo que le llamamos la biografía del unicornio revisada, hicimos la versión de la monografía, tamaño monografía, ¿no? Con otra imagen, ¿no? Impresa como si fuera tal cual una monografía, pegada a una hoja tamaño carta rayada a la pared, ¿no? Entonces, pues no sé si contesta un poco eso a la pregunta de cómo una misma idea, una imagen, digo, aunque es una imagen distinta, pero es, digamos, la misma pieza, en dos momentos toma una dimensión distinta y una materialidad distinta también, ¿no? Porque la grande fue impresa en inyección de tinta y la pequeña pues en una máquina láser, ¿no? Y de hecho se vendió esa pieza y que ustedes nos hicieron el favor de imprimirla, ¿no? En un papel un poco más cuco, ¿no? Más finolis, y a una escala intermedia, ¿no? Bueno, no sé si intermedia, pero no era tan grande no recuerdo cuánto medía esa impresión, ¿no? Y bueno, pues eso. Claro. Y justo, bueno, recordando esta imagen, porque sí, ahora que la veía ya en la impresión grande, me acordaba también de la petición de que fuera un papel
que se pareciera a ese primer papel en el que habías hecho, pero que fuera un papel un poquito más fino. ¿Cómo, o sea, cómo es esta decisión un poco de con qué papel trabajar en el momento de la venta de una obra o en el momento de la exposición? O sea, hay como tal vez esta división que a veces pasa mucho, ¿no? Es decir, llegan fotógrafos jóvenes con nosotros a preguntarnos si tienen que exponer con el mejor papel de algodón, y luego vemos fotógrafos un poquito más experimentados, más colmilludos, que saben que pueden exponer con un papel no tan bueno, o no tan bueno, pero no en el sentido de que no represente bien la imagen, sino que tal vez es un papel que no tiene una vida tan larga, o tal vez es un papel que pues no es tan caro, no es de una marca como el Hahnemühle o cualquiera, sino que es un papel que funciona para el momento de la exposición, pero que también funciona un poco para ser esa parte de esa exposición, y después en un proceso de venta se puede cambiar de papel, ¿no? Y con tus piezas, digo, en algunas lo hemos visto, ¿no? Que de pronto trabajas en papeles, como dices, que son papeles un poquito más sencillos y todo, y después la pieza, cuando le vas a dar un terminado, que puede ser un terminado distinto para galería o para venta, va de otra manera, ¿no? ¿Cómo congenias eso, digamos, ¿no? Ajá. Pues bueno, creo que un factor definitorio aquí es a quién va o hacia dónde va esa imagen, ¿no? Si, digamos, si alguien compra esa pieza, pues de entrada como que suponemos que lo que quiere es que tenga una cierta estabilidad al paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí uno ya empieza a hablar de cierto tipo de materiales, de cierto tipo de tintas o de procesos de impresión. Pero, pues yo tampoco descarto la otra posibilidad. Me gusta mucho la idea de que efectivamente papeles no tan elegantes, no tan finos, que tienen o pueden tener residuos de ácido, con el tiempo se van amarillando, se van marcando, ¿no? Le van apareciendo manchas. Y eso a mí me parece bien interesante, porque es como todo en la vida, ¿no? Va adquiriendo una vejez, un buqué, ¿no? Y para mí eso me interesa mucho, ¿no? Me parece que es una manera de medir el tiempo también a partir de lo matérico, ¿no? Y pues sí ha resultado que pues estos bocetos, ¿no? Por ahí hay un dibujo en dos partes de la ola de un mar, ¿no? Que es una imagen recuperada y que decido intervenirla a partir de los accidentes que encuentro en este material. Pues ese boceto, al yo rayarlo, graficarlo de esa manera, ¿no? Directa, pues se vuelve único, se vuelve, ¿no? Como una pieza única, y de hecho sí vendí uno de esos bajo ese contexto, ¿no? Y el comprador aceptó esa condición, ¿no? Pues de la imagen, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho hacia dónde va. Supongo yo que hay colecciones muy importantes o coleccionistas muy exigentes, ¿no? Que sí te van a pedir que de entrada los materiales sean libres de ácido, que tengan estabilidad al tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay un rango de papeles cada vez más complejo, más amplio, de cómo, pues sí, de tipos de papeles, ¿no? Entonces, pues creo que yo me guío mucho por eso. También, como decía, me interesa mucho esta condición como muy, digamos, frágil del material, ¿no? De utilizar un papel. Ya no lo incluí aquí, pero en una exposición alguna vez utilicé un paquete de papel de un tamaño rarísimo que me encontré en una bodega, un papel que quién sabe cuántos años tenía, estaba todo amarillento, y me interesaba eso, ¿no? Como lo metí en mi impresora casera, y con eso armé mi exposición, ¿no? Y me interesaba cómo se movía este papel, ¿no? Inclusive a veces con que la gente transitara junto a las imágenes, provocaban un pequeño viento que hacía que se moviera este papel, ¿no? Y bueno, pues creo que
pues no sé si contesté o no. Sí, no, sí. Y es que estaba pensando justo mientras hablabas de esto, que a lo mejor con esta, como que con esta llegada, esta popularización de lo libre de ácido, hemos perdido también un poco esta materialidad de la que hablabas en un inicio, ¿no? O sea, cuando citabas a las fotos de las intervenciones pictóricas de Gerald Richter sobre las fotografías que tenían como esta separación, y también cuando hablas de estos papeles, pues que antes, no sé, era común trabajar o era posible trabajar con papeles velados que terminaban teniendo una pátina propia, ¿no? O mal revelados, mal fijados, que de pronto, o sea, más allá de ser un error o una técnica intencional, terminaban dándole una pátina propia a esa imagen con el paso del tiempo, ¿no? O sea, cada una de esas imágenes se cargaba de algo. Y de pronto, como que últimamente pues, hemos perdido un poco de eso, ¿no? Sí, pues es interesante que lo menciones, porque justamente doy clases en una universidad, ¿no? Donde todavía los alumnos de primer semestre pasan por un aprendizaje de la fotografía análoga, en blanco y negro, y suceden estos accidentes, ¿no? Como de dejar una impresión boca abajo en la tarja de metal y con la mezcla de químicos que van chorreando, generan ciertos accidentes sobre el material, ¿no? Y esto me hizo recordar, pues es una constante ver eso, y que inclusive con el equipo de foto de la universidad luego comentamos eso, me hizo recordar también cómo las imágenes fotográficas plata gelatina con el tiempo, y sobre todo aquellas vernáculas que no fueron procesadas bajo un estricto control de calidad, con los años que tienen, generan una pátina como metálica, ¿no? Como si se empiezan a convertir como una especie de espejo, ¿no? Y de hecho estoy trabajando mucho la parte de dibujo con grafito por esa relación, ¿no? O sea, me interesa como el brillo de la pátina de ese material viejo, y cómo lo puedes comparar con estos gestos que provienen del dibujo de lo gráfico, ¿no? Que yo creo que son historias paralelas, ¿no? Así como la pintura. A mí me gusta decir que la pintura, la fotografía y el dibujo son como hermanitos, ¿no? Donde la pintura es probablemente no sé si el dibujo o la pintura, pero son como los hermanos mayores de la foto. La foto es la hermana chiquita, ¿no? Y aprende cosas de eso y coquetea, y a veces se enoja, a veces, ¿no? Se pelea. Y pues nada, ¿no? Que sí, efectivamente esta parte matérica de las imágenes sobre soportes es bien interesante, ¿no? Claro. Ramiro también hablaba mucho de eso el otro día, ¿no? Como acerca de lo que sucede en esta traducción entre lo gráfico, lo pictórico y lo fotográfico en un soporte, ¿no? Claro, claro. Y también tienes, por ejemplo, justo pensando un poco como en lo gráfico y en lo fotográfico, en esta parte de Particular Windy Day tienes estas imágenes como de archivo que tú vuelves a imprimir y que después haces algo como unos gestos pictóricos sobre ellas, que también son, pues, o sea, son muy bonitas, también son parte como no sé, yo lo relaciono un poquito como con lo de las cajas de luz, como las perforaciones que haces, ¿no? Como esto de tú hacer algo encima de ella, y cómo eso la hermana, o sea, la vuelve casi pintura, pero también la deja cerca de la fotografía, y cómo también podría acercar un poco a la sensación de estas imágenes que en realidad no están del todo terminadas, podría ser, ¿no? O que sufrieron algún daño, como estas imágenes viejas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Creo que esto proviene de, pues, así pensando como precisamente en la edad de los materiales, como en una especie de estudio arqueológico, ¿no? Del material. Pues una cosa que me pasaba cuando empecé a coleccionar estas imágenes es como, ups, tengo que llegar a mi casa y ponerme a lavar todos estos negativos, ¿no? ¿No? Porque pues traen polvo, traen rayaduras, ¿no? Quién sabe dónde estuvieron, ¿no? Y de repente me detuve, así como, no lo hagas, ¿no?
Y recordaba mucho la pieza que hicieron en colaboración Marcel Duchamp y Man Ray con el polvo, ¿no? Que hacen un dibujo del gran vidrio, el polvo, y Man Ray lo fotografía. Y entonces pensaba en que el polvo que se va acumulando, los rayones que se van acumulando, las craqueladas que sufre ese material, son su propia historia, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, si yo lavaba esos materiales, si yo los restauraba, era borrar esa historia, ¿no? Del material. Y entonces, lejos de eso, pues, llevarlo a una escala que nos permitiera hacer obvia esa imperfección y trabajar con ella, ¿no? Entonces, esos rayones que existen, que yo hago sobre estas imágenes fotográficas, no son otra cosa más que digamos, como subrayar el rayón, de alguna manera, para enfatizar eso o para jugar con esa posibilidad gráfica, ¿no? Y de una manera muy parecida ocurre con las cajas de luz. Estos negativos, esta imagen en blanco y negro que está en un primer plano, la primera decisión de hacer una perforación tenía que ver con dónde había un polvo o un rayón que fuera parte de la historia de ese material, ¿no? Y que entonces, pues de alguna manera, detrás de esta perforación, de este polvo, de esta marca, pudiéramos ver pues las estrellas, ¿no? Y pues no sé, a veces como que siento que es un poco cursi decirlo así, pero no me importa. Pues pensando que todo es polvo de estrellas, ¿no? Que somos polvo de estrellas, como decía el maestro Carl Sagan, ¿no? Entonces me gusta jugar con esa pues, cuestión existencial de los materiales, de las imágenes, de la implicación de que muchas de esas fotos recuperadas yo asumo que la gente ya no está viva, ¿no? O sea, si hacemos un cálculo de cuántos años tienen, a veces traen la fecha, los materiales, y haces cuentas y dices, no, pues esta persona ya no está viva, ¿no? Entonces son como fantasmas, ¿no? Como gente que ya se integró al cosmos, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Entonces tiene una relación o una unificación a partir de la idea del polvo, ¿no? Y de la historia del material, ¿no? De la imagen en sí. Oye, conversando en este tema del polvo, ¿también trabajas con objetos recuperados o más bien escombros? Platícanos un poquito más de esa parte del proyecto. Cooperacha para la aspiradora, ¿no? Porque ya se me descompuso. Y para el matamosquitos, ¿no? Sí, como con el espíritu que me generaba, bueno, más bien con la ansiedad que me generaba esta cosa de ver que tiraban casas bien bonitas, ¿no? Pues tomé la decisión de no solamente fotografiar la casa o su destrucción o el hueco, sino vi la posibilidad de, ¿por qué no?, tomar un pedazo de la casa y llevármelo, ¿no? Y pues bueno, en principio sí para ser fotografiado, ¿no? Bajo una estética como de foto de producto o foto de estudio, ¿no? Pero después justamente al tenerlos aquí y empezar a hacer una especie de relación entre otros objetos que colecto, como pajaritos de porcelana, ya me dicen la tía Parker, pues empezar a hacer estos como ensambles, este juego de relación de objetos, ¿no? Entre algo que es como una especie de evidencia de que existió, ¿no? Esa casa, ¿no? Que tenga un pedazo de esa casa. Quizá es algo fetichista, ¿no? Es un poco como estos recuerdos, ¿no? Pues, si fuiste a Berlín a principios de los 90, ¿no? Pues era muy probable que te intentaran vender un pedazo del muro de Berlín, ¿no? Mucha gente pues, lo compraba, ¿no? Es un pedazo de historia, ¿no? Para mí tiene ese valor, quizá no es más vernáculo, no es tan universal, pero de alguna manera me parece importante, ¿no? Porque sí es un tipo de arquitectura distintiva de una época y de diferentes ciudades del país. Es toda una época eso, ¿no? Es toda una época de progreso, ¿no? Que
o que por lo menos tiene ese imaginario, ¿no? Y que de repente al verlo desmoronarse literalmente, sin que necesariamente por su historia se esté derribando, ¿no? O sea, muchas de estas casas les cuesta mucho trabajo tirarlas porque son tan macizas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de nostalgia para calmar un poco mi ansiedad, ¿no? De, ay, por lo menos tengo un pedacito de esta casa, ¿no? Y sí, pues es mucho polvo, ¿no? y bueno, de repente, pues investigando, efectivamente existen selladores, ¿no? Para que no siga desmoronándose eso. Pero pues es esta pregunta, ¿no? ¿Quiero detenerlo ahí o no, ¿no? O que se siga desmoronando, ¿no? Claro. Claro. Oye, y en ese sentido a lo mejor lo podríamos vincular un poquito con lo último que has estado haciendo, que por ahí has estado subiendo algunas imágenes en Instagram, que es la serie esta, bueno, de Pangolin City, que nos mandaste de las frutas y las frutas y objetos, una especie de bodegón, y justo pues ahí estás retratando un poco como este paso del tiempo, pero en tiempo real, digamos, ¿no? O sea, lo que está pasando de esto otro que es más efímero y más perecedero y más rápido, que se va mucho más rápido, ¿no? Y esto que estás como ahorita haciendo, para ligarlo un poquito nada más con el tema de la plática, ¿cómo estás, mientras lo estás produciendo, ya estás pensando en cómo va a ser, si llega a estar en pared o si va a estar en pared, o qué has pensado, digamos, de estas piezas a futuro? Uh-huh. Creo que estoy ahorita más preocupado por dejar que fluya, ¿no? Como la producción de este tipo de imágenes pues que desde luego tienen que ver con la situación actual, ¿no? Con el confinamiento. Justamente antes del confinamiento quería empezar una sección nueva, ¿no? Una extensión nueva de la partícula Will que tiene que ver con objetos, pero en la calle, ¿no? Y pues se me clausuró esta posibilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer, ¿no? Bajo estas condiciones? Paralelo a que, pues, en la universidad, uno de los ejercicios tiene que ver con hacer bodegones, explicar a los alumnos a hacer bodegones, y entonces como que uno hace clic, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Y además como venía haciendo estas fotos de los pedazos de casa, etcétera, pues me resultó como muy lógico empezar a hacer una especie como de metáfora de la ciudad, del exterior en el interior, ¿no? Y pues bueno, pues como cualquier cosa orgánica, pues una papaya, si no te la comes lo suficientemente rápido, si no la refrigeras, etcétera, pues empieza a deteriorarse, ¿no? Empieza a transformarse. Y entonces me pareció interesante esa posibilidad, ¿no? Como de jugar con la idea del bodegón, de una construcción pues metafórica de la ciudad, ¿no? Con estos pues objetos y frutas y verduras, ¿no? La salida, pues bueno, desde luego que el Instagram es una herramienta súper interesante, muy visible, ¿no? A nivel global, eso ya no hay duda, ya no hay discusión acerca de eso, pero yo lo tomo como una especie de bitácora electrónica, ¿no? Donde voy subiendo cosas que al momento de yo tomar la decisión de que lo publico, es como un ejercicio personal de, sí, esta es la que decido que es la buena, ¿no? Aunque no publico todo, ¿no? O sea, hay cosas que me guardo y creo que sí me gustaría verlas, o sea, verlas impresas, ¿no? Y probablemente tengan que hacer pruebas, ¿no? Para tomar una decisión acerca de la escala, del tipo de papel a utilizar, si van enmarcadas o no van enmarcadas, pero casi que intuyo que sí irían impresas a una escala donde por lo menos quedara uno a uno los elementos, ¿no? Es decir, que el tamaño de esa papaya la veas como sería más o menos en la realidad, ¿no?
más o menos estoy pensando que eso es 20 por 24 pulgadas, tal vez un poquito más grande, 1 metro tal vez, ¿no? Y que sí me las imagino enmarcadas en madera porque he estado también utilizando pequeñas estructuras de madera para contrastar con estos elementos, ¿no? Entonces, pues me parece interesante el Instagram, desde luego, ¿no? Pero también, vamos, como que hay un límite, ¿no? O sea, creo que les mandé unas zanahorias volando. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, si ya quieres dar más detalle de la zanahoria, pues ya no se ve, ¿no? Aunque le hagas el zoom, ya no se nota, ya no lo aprecias, ¿no? Y me parece que la construcción de esas imágenes sí, pues sí requiere, sí me gustaría que el espectador viera todas esas posibilidades de detalles, ¿no? El cable que da vuelta en espiral, pero además el hilo del cual se sostiene la zanahoria, que es muy, muy, muy sutil, y que le sobra un pedazo que también se hace espiral, los pelitos de la zanahoria, ¿no? O sea, todo eso no lo ves en Instagram, no ves esa pantalla, ¿no? O más detalles de las hojas del elote, que para mí es como una especie de explosión o de la fumarola que deja un cohete cuando despega, ¿no? Sí, entonces sí creo que van a ser en algún momento impresas, pero digamos que ahorita pues estoy más concentrado en producir, ¿no? Que en pensar una salida, ¿no? Claro, claro. Oye, y se nos pasó, bueno, se nos pasó rapidísimo el tiempo y se nos pasó también decirles, que siempre nos pasa, pensamos que ya saben, pero bueno, se nos pasó decirles al público que podían hacer preguntas. Por aquí hay una pregunta que hizo Uy, que dice que cuando hablas de la historia del material, ¿qué tanto dejas que protagonice el proceso o qué tanto decides tú la línea discursiva del proyecto? O sea, si el material dicta o tú le dictas al material, creo que es por ahí la pregunta, ¿no? Sí, la entiendo. Gracias por la pregunta. Espero no sonar muy raro, pero sí, creo que muchas de las veces dejo que hable el material, ¿no? O sea, que me hable, que me diga cosas y pues no sé, es una especie de herencia que tengo de un gran maestro que tuve, Charles Howley, que precisamente en el proceso de edición para tomar decisiones sobre cómo enunciar cosas, él nos sugería siempre darte el tiempo y escuchar lo que decían las imágenes, ¿no? Inclusive él tenía una frase que decía, las imágenes, yo no tomo imágenes, las imágenes me toman a mí, ¿no? Entonces hay una parte donde sí efectivamente dejo que el material me diga cosas, ¿no? Como esto que explicaba de los rayones, ¿no? O sea, ese gesto de gráfico que yo hago sobre la imagen proviene del gesto que había en el mismo material fotográfico, ¿no? Pero, pues sí llega un momento donde uno tiene que iniciar, ¿no? Tiene que empezar a hacer ciertas decisiones, guiar hacia algún lugar, ¿no? Pero entonces digamos que es una especie de las dos cosas, ¿no? A veces Entonces, pasa primero una, a veces luego la otra, y luego se comunican, y luego, ¿no? Me gusta que sea como muy orgánico en ese sentido, ¿no? entonces, en este sentido, ¿consideras que específicamente estas obras donde haces uso de fotografía vernácula de archivo encontrado, consideras que es una conversación, o más bien una coautoría con el autor de esta fotografía vernácula, o cómo ves este proceso ya en este tema del autor de la pieza? Me gusta esa pregunta. Ciertamente la apropiación siempre va a tener esta eh, pues especie de dilema, ¿no? O bueno, no sé, en algunos casos, en otros ya está perfectamente clarificado y obviado, ¿no? Pero digo que me gusta porque sí pienso mucho en eso, pienso la decisión de qué materiales me llevo, tiene que ver con, no puedo evitar pensar en quién hizo esa imagen, ¿no? Y fantasear un poco, porque esas imágenes, pues, la mayoría de los casos están desprovistas de un contexto, ¿no? O sea, su contexto es una bolsa o una caja en un mercado, ¿no? Y es lo que sabes, ¿no? Y después uno empieza a explorar en la imagen y empiezas a deducir cierto tipo de cosas, ¿no? Te conviertes en una especie
como de investigador, ¿no? Que a través de la imagen va escudriñando y tratando de saber qué pasó ahí, ¿no? Y concretamente esa foto de la ola me intriga muchísimo por eso, me parece un momento súper bonito, muy poético. La cámara no se accionó solita, ¿no? Había alguien detrás que decidió disparar en ese momento y me parece muy emocional, muy sensible ese momento, ¿no? Entonces, no tengo idea de quién haya sido, no sé si era hombre, no sé si sea mujer. A veces a través de las sombras o por la reacción de un retratado puedes más o menos deducir cosas, pero en ese caso se vuelve muy anónimo, ¿no? Pero no dejo de pensar en él, o sea, en él o en ella, ¿no? Y pues bueno, pues lo siento, suena raro, pero pues esas imágenes ya son mías, ¿no? Pero yo voy a ser el autor de ellas, pero digamos que sí me gusta darle reconocimiento a ese fotógrafo vernáculo, ¿no? Ya. Anónimo. Por acá en el chat hay otra pregunta de Satya Acevedo. Pregunta, ¿cómo haces la transición de lo intuitivo a lo racional en tu proceso? Pues de manera parecida a lo que decía hace rato, no, a veces hay cosas que vienen a la mente, que uno piensa, que uno construye, ¿no? Por diferentes referencias, por inquietudes, por procesos de pensamiento, ¿no? Y toma decisiones, pero yo no puedo evitar que en algún momento, aunque existe esa racionalidad, se activa la intuición, ¿no? Y entonces decido tomar esos caminos también, ¿no? Entonces es una especie de ir y venir, ¿no? Que a veces empieza nada más a partir del intuitivo, a veces de lo racional, pero terminan comunicándose, o por lo menos me interesa que suceda así, ¿no? Pues bueno, ya nos faltan solo 3 minutos para terminar este episodio. Desafortunadamente se nos va rapidísimo el tiempo. Así que ya para ir cerrando, ¿algún otro comentario, Miguel? No, pues solamente sería, si puedes por ahí compartirnos un pequeño consejo para los que están por iniciar en el mundo de la impresión, así uno rapidito que no dure más de un minuto. Coman frutas y verduras. Ese era. Pues, no, pues yo creo que coincido con los colegas que he visto aquí. Creo que es preguntarse hacia dónde quiere uno llevar las imágenes. Sí creo que es importante, y sobre todo después de este momento, replantearnos lo matérico, ¿no? Todo lo estamos experimentando aislado a través de estas herramientas de comunicación, que está perfecto, pero creo que sí extrañamos un poco ¿no? El tener, por ejemplo, esta plática los tres en un mismo espacio. con unas chelas. Entonces, yo sí experimentaría sobre lo matérico, ¿no? Llevar sus imágenes a una prueba material, ¿no? Y que el tamaño no importa, ¿no? O sea, eso son decisiones que tienen que ver con la imagen, con qué tan íntimo te quieres volver o qué tan, ¿no? No sé, son decisiones como de estructura, pues de un grupo de imágenes, ¿no? O de una idea más general, o algo así. Genial. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Papaca, por acompañarnos. Gracias, Papaca. No, muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Espero haber aportado algo. Sí. Bastante. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Yo creo que mañana le estamos informando cuándo y quién es nuestro siguiente invitado. Así que estén atentos por ahí en Instagram. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.